Vamos a dar la palabra ahora a Juan David Monsalve Ospina, que prepara junto con John Freddy Castro Álvarez el trabajo titulado La vigilancia tecnológica, pensamiento transformativo, competitividad y escenarios organizacionales, reflexión en torno a los actores. Pues ya te veo súper preparado con el PPT. Desde Colombia, Juan, cuando quieras. Adelante. Buen día. Buenos días. Buenos Mucho días. gusto. Noches Quien les aquí. habla es John Freddy Castro Álvarez y mi compañero Juan David Monsalve Ospina. Somos docentes, investigadores de la Corporación Universitaria U de Colombia. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Nuestra corporación es una corporación, digamos, relativamente joven, llevamos más o menos 10 años en el mercado. El tema que nos trae hoy es hablar sobre la vigilancia tecnológica, el pensamiento transformativo y la competitividad en escenarios organizados, reflexión en torno a los autores. Este es nuestro título. Vamos a empezar nosotros hablando, como ya todos ustedes saben. Perdona, John, creo que lo que trataba de decirte mi compañero era que enfocaras un poquitín mejor la cámara porque te vemos el cuello y los hombros. Y la boca. Sí. Creo que ibas por ahí, ¿verdad, Enrique? He tratado de hacer otra cosa y te he silenciado, tener perdóname. la cabeza cortada igual no queda bien. O sea, sí. que me quieren ver del todo, pero bueno. Bueno, entonces, muchas gracias. Quería decirles que recuerden ustedes que a partir del año 1990, pues ustedes han visto allá en los países europeos lo que tenemos que tener una amplia diferencia entre lo que son los países desarrollados y los países subdesarrollados, en los cuales en estos últimos nos incluimos nosotros como países subdesarrollados o tercermundistas, como así nos han llamado. Pero lo más importante en el escenario de la discusión... Colombia está en esa clasificación, perdona que te corte. Sí, dentro de los países subdesarrollados estamos nosotros. Acuérdense que el desarrollo tienen orígenes históricos de la forma en que fuimos colonizados nosotros, pero bueno, no viene al caso ese momento. Queremos centrarnos en esta exposición. Sí, vamos a centrarnos en el tema. A partir del año 1990, ustedes entenderán o saben que la economía mundial introdujo un conjunto de cambios y transformaciones, digámosle más que impuestos a todos los países de América Latina, y esos cambios y transformaciones van desde la política económica, teniendo en cuenta que esa política económica pues impuso los cambios en la parte monetaria, en la parte fiscal, en la parte tributaria y en lo que se concibe como el Estado, o sea, el Estado como ese ente que regula, dirige y coordina el sistema económico, entendido hasta ahí. Entonces, a partir de ahí, de toda esa revolución que se ha presentado del año 90 y con las grandes transformaciones que se dieron, esas transformaciones llevan a que nuestras economías comiencen a entrar en el proceso de una competitividad con otras economías a nivel mundial. Lo que se trata con esa competitividad es hablar de una apertura económica, una apertura financiera y una apertura económica y financiera y una apertura política. A partir de ahí, todos los países tendremos que acomodarnos a ese tipo de circunstancias que se tienen con el fin fundamental de poder llevar a cabo en una globalización, en una apertura económica y una internacionalización, que son tres pasos fundamentales. Los países de América Latina hemos vivido, lo primero es una apertura económica, luego hemos llevado a una internacionalización y nos estamos metiendo en el marco de una globalización económica. Para poder contextualizar en este sentido, lo que les quiero decir es que nos hemos metido a los países de América Latina a competir con el resto del mundo, buscando un mayor nivel de crecimiento económico, y para lograr ese crecimiento económico es necesario hablar de la competitividad. Entendiendo la competitividad, digámosle, como esas circunstancias que permiten que los países, no los países sino las empresas, puedan llevar sus productos a la economía mundial con ciertas características. Entre ellas, la primera es que los productos tengan, digámosle, esa aceptabilidad en el mercado internacional con las normas y las regulaciones que se piden, los empaques,
digámosle, la conservación del medio ambiente y todo lo otro. Cuando nosotros vamos a mirar ese marco de la competitividad, vamos a mirar que la gran mayoría de los países de América Latina, incluido el nuestro, ahí comenzamos a decir que nosotros tenemos más de un 95% de nuestras empresas son pymes. Y pymes significa pequeñas y medianas empresas, y esas medianas y pequeñas empresas, digámosle que nosotros las tenemos clasificado de acuerdo a la ley 550, que nos da lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como la Cámara de Comercio, que una pyme es una empresa que tiene entre 51 y 200 trabajadores, pequeña, y que tengan activos totales por 5.001 millones de pesos, digámosle, perdón, 5.001 salarios mínimos legales vigentes. A partir de ahí, la concesión de la Ley 50 nos lleva a decir, en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANA, del 2 de junio de este año, del año del 2021, nos dice que Colombia tiene aproximadamente 2.540.000 empresas pymes, que ellas representan el 90% del total de las empresas del país y representan el 30%, es decir, aportan el 30% al Producto Interno Bruto y generan más o menos el 65% del empleo en la economía colombiana. Hasta ahí vamos mirando qué son las pymes. Aquí las clasificamos no como en Europa ni en los países desarrollados, pero las clasificamos de acuerdo al número de activos, al volumen de trabajadores y al número de ventas. Ya haciendo esa contextualización de lo que son las pymes en los países de América Latina, especialmente en Colombia, ya nos centramos en el marco teórico de nuestra investigación. Como les argumenté anteriormente, estas pymes se han considerado como la base del desarrollo y el crecimiento económico para nuestro país y forman parte de esa estructura industrial y del aparato productivo que viven, digámosle, de la demanda de las materias primas hacia otros sectores económicos. Las pymes están diseminadas en todos y cada uno de los sectores de la economía. Hasta, digámosle, que se caracterizan las pymes por ser muy flexibles. Puede ser que esa flexibilidad en la producción, en los costos y en la adaptabilidad a los grandes cambios y transformaciones que se presentan en el mercado mundial es lo que ha hecho que muchas de estas pymes no desaparezcan por su flexibilidad, porque pueden asimilar esos grandes cambios repentinos que se representan en el mercado mundial. Como nosotros estamos hablando de la vigilancia tecnológica, acordemos que la tecnología incluye tres aspectos fundamentales, que la tecnología incluye parte del conocimiento, teniendo en cuenta que el conocimiento es esa posibilidad de generar, digámosle, nuevas proyecciones, nuevas expectativas, transformar esa realidad para producir nuevos conocimientos que permitan que podamos vincularnos a ese mercado mundial a través del gran eje que es la competitividad. Estas nuevas estrategias suponen la búsqueda y utilización de una información dirigida a la toma de decisiones eficientes. Por eso nosotros hablamos de que el observatorio tecnológico permite que miremos cómo podemos llevar a que esas pymes sean más eficientes, teniendo en cuenta que el conocimiento, como aquellas acciones que lleva al hombre con el fin de producir ese nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento nos permita llevar a cabo ese aspecto fundamental que se requiere para generar nueva competitividad. Freddy, te interrumpo. Cuando nosotros empezamos a pensar el tema de la vigilancia tecnológica en cuanto a lo que tiene que ver con las pymes, nosotros partimos también de un elemento, y es entender que como son la mayoría negocios pequeños, les es muy difícil y les ha sido muy difícil entender que todo lo que hacen, todo lo que necesitan del área tecnológica, dejen de pensarlo como un gasto y empiecen a pensarlo como una inversión. Eso en nuestro contexto ha sido muy complejo y por ello, pues en gran medida, todas las pymes piensan que la tecnología es un gasto y no inversión. Nos hicimos la pregunta también por el tema de los actores que hacen parte de este entorno. Y si bien en el mundo venimos hablando de la revolución 4.0, también nuestro contexto viene un poco atrasado en este tema y esas áreas del conocimiento relacionadas a todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución, con la tecnología, con las ciencias de datos, no son comunes, pero además también hay otros actores
como los que tenemos en pantalla, que son profesionales de las ciencias de la información, bibliotecólogos, documentalistas y archivistas que en las organizaciones no son tenidos en cuenta a la hora de analizar la información que queremos para la toma de decisiones. No, espérate, Juan, para que vos comences con lo tuyo. En esta parte bien importante, para yo terminar aquí, que me falta un detalle. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de tecnología, hablamos de dos tipos de tecnología, que es la tecnología dura y la tecnología blanda. Teniendo en cuenta que la blanda es la producción de nuevo conocimiento y que la dura es ese digamos, resultado de la aplicación de ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar lo que vos estás planteando, en términos de vigilancia tecnológica, se encuentran autores que hemos consultado, entre ellos Hidalgo y Noriega, que dicen que la inteligencia se diferencia de la vigilancia en que esta constituye un paso más en el proceso de la gestión de la información. ¿Por qué lo decimos? Por lo que está diciendo mi compañero Juan Monsalve ahorita, porque las pymes mantienen un conjunto de información y producen un conjunto de datos, de información, que ellos no le paran bolas, o digamos, no pierden cuidado en ese término, y no son capaces de gestionar esa información para volverla, digámosle, algo que les permita volverse más competitivas. Entonces, por eso hay una diferencia entre la vigilancia y la inteligencia. La vigilancia en sí persigue la obtención de información relevante, y la inteligencia hace un énfasis en otros aspectos como la presentación de informes adecuados para la toma de decisiones. Por eso decíamos nosotros, si las pymes en el contexto tuvieran la oportunidad de gestionar la información, almacenarla, clasificarla y ordenarla, eso sería un insumo, un activo de los más valiosos que tiene la organización para poder llevar a cabo la toma de decisiones, que es lo que se nos está faltando. Entonces, ahora sí le daría paso a Juan para que Juan contribuya a terminar esta exposición. Sí, entonces ahí en este caso, como mencionaba el profe Freddy, hay una serie de espacios en los que las pymes no están teniendo la oportunidad de interactuar con la información que producen o que obtienen. Y en ese sentido, entonces, nosotros proponemos que además del entorno clásico, hay una serie de profesionales de otras áreas de la información que deberían o podrían estar participando en lo relacionado a la toma de las decisiones organizacionales. Nosotros planteamos además, digamos, unos escenarios que pueden aportar a este cambio, a esta transformación en el contexto local, en el contexto pues, colombiano, relacionado a la transformación digital, pero que tiene que ver con la toma de decisiones. Y es que se han venido desarrollando una serie de escenarios que si bien en Colombia se han venido incorporando en espacios sociales, las organizaciones y las empresas no lo han hecho. Y estos espacios son espacios como lo que se denominan los laboratorios, los labs, los makerspace, que hacen una búsqueda constante por que las personas empiecen a abordar la experimentación y la experienciación de lo tecnológico. La brecha tecnológica en Colombia es ampliesísima. Si usted mira los datos, cuando miramos datos, por ejemplo, no pareciera, pero los datos en Colombia están siendo tenidos en cuenta por la capacidad de compra o adquisición de tecnología, más no por la capacidad de uso de ella. Y eso es un gran vacío, por lo que en las organizaciones incluso pues compran tecnología, pero carecen de el personal con el conocimiento idóneo para el desarrollo de nuevas propuestas. No estamos automatizando, si bien se habla de automatización hace ya 30 años aproximadamente con todo lo que tiene que ver con la informática, en Colombia no se está automatizando procesos, la industria viene muy débil en eso, y un tercer escenario en el que nos encontramos, o el que pues, hemos identificado, es todo el tema de la gamificación. Ya una de las profesoras en una presentación anterior venía hablando de cómo vienen usando la gamificación en los procesos educativos en España. Sin embargo, aquí
la gamificación todavía es pensada como, ay, es el ocio, es para que los muchachos salgan y jueguen. Y ya, y meramente eso. Hay que ir concluyendo, perdonad. Claro, entonces, a partir de eso, nosotros, digamos que tenemos unos intereses, y es, la vigilancia tiene que llevarnos a la transformación. La vigilancia se tiene que entender en Colombia como parte fundamental del quehacer organizacional, porque si queremos elaborar productos con un valor agregado, pues más allá de la materia prima, pues tenemos que trabajar en ello. Y entonces, en ese sentido, presentamos esas conclusiones breves acá, relacionadas a, bueno, tratamiento de información es intrascendente, perdón, no es intrascendente, por el contrario, es totalmente importante que aprendamos a generar tratamiento de la información, de datos, información analítica, y dejemos de tomar decisiones en las organizaciones partiendo de que el gerente sabe o debe saber de ese tema, cuando en muchas ocasiones los gerentes desconocen de muchas otras áreas del conocimiento. No estoy diciendo que no lo hagan, sino que sea un trabajo más interdisciplinar. La gestión de la información se debe tener en cuenta la serie de diferentes profesionales que pueden participar de este proceso y reconocer los entornos como los labs de creatividad, los makerspace y la gamificación como parte de la transformación del empleado en la organización, y que propenda a la transformación de la producción de la organización. Aquí les dejamos las referencias, un pantallazo con las referencias de algunas de las referencias que tomamos. Y, perdón, yo podría 2 minuticos nomás. Un minutico, bueno. Tiene que abrir el micrófono. Tienes que abrir el micro, tienes que abrir el micro, se cerró por algún motivo. Si no, el minuto no sirve de nada. Ya, listo. Entonces, le está diciendo que Michael Porter, cuando habla de la propuesta de la vigilancia tecnológica, la propuesta de las fuerzas competitivas que el público en el año 2008, habla que la vigilancia competitiva está centrada en la información y los competidores actuales y potenciales que puede tener una empresa. La comercial busca esa información del cliente y los proveedores, y la vigilancia tecnológica evalúa el desarrollo de los productos y las tecnologías teniendo en cuenta esa capacidad que tiene el consumidor de estar cambiando sus gustos y preferencias. Entonces, por eso les decía ahorita que cuando las empresas nuestras o las pymes a nivel mundial o de cualquier país tratan de gestionar la información, indagar sobre el cliente, las necesidades y sus particularidades, se puede hacer esto que nos habla Michael Porter para volverlas mucho más competitivas. Ese era el aporte que quería hacer, dándoles gracias a ustedes por ese minuto. Muy bien. Gracias a los dos por vuestro trabajo y por compartirlo, de verdad. Me sabe fatal ir cortando a todo el mundo, pero no hay más remedio. Es que si no, hay ponentes de todas partes y ya sabéis, el tema de las clases, dirigir tesis, en fin, es todo muy complicado. Abarcáis un espectro muy, muy amplio en la docencia. Muy, muy amplio. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a dar paso a